Hermanos, Dios les bendiga. Los saludo con la paz de Dios a todos. Es un gusto el compartir la palabra de Dios en esta noche con cada uno de ustedes. Quiera Dios que en esta noche Dios hable a través de su palabra a cada una de nuestras vidas, que Dios hable a través de su Espíritu Santo y que se pueda recibir una bendición a través de su mensaje. Que no seamos nosotros los ministros, los que predicamos la palabra, sino que sea de manera directa el Espíritu Santo el que hable a cada una de nuestras vidas. Vamos a la Escritura, hermanos, a Ezequiel, capítulo 12, versículo 25 al 28. Vamos a hacer nuestra lectura en esta parte de la Escritura. Repito, Ezequiel capítulo 12, versículo 25 al 28. Dice de la siguiente manera: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Nuevamente el versículo 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Oramos. Te damos gracias, Padre eterno, glorificamos, Señor, bendecimos tu glorioso nombre, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable a mi vida, primeramente, y que sea tu Espíritu Santo el que lleve una palabra a cada uno de mis hermanos, en cualquier lugar que ellos estén viendo este video, Señor, esta predicación. Te pido, Padre eterno, que te glorifiques, Señor, y que tú, que conoces cada vida, que tú le des una palabra adecuada a cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que uses mi vida, Padre, que yo sea un instrumento vivo, Señor, en tus manos, Señor, que sea un canal de bendición para la iglesia, Padre. Glorifícate, Padre eterno, y habla a cada uno de mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Declaro libertad espiritual para mi vida y declaro libertad para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hemos orado y hemos escuchado la palabra de Dios, que claramente dice que no se tardará más ninguna de sus palabras, sino que la palabra, dice Jehová, que yo hable, se cumplirá. Y el tema que me ha dado el Señor en esta noche es el cumplimiento de la palabra de Jehová son nuestra seguridad. El cumplimiento de la palabra de Jehová son nuestra seguridad. No sé para cuántos esta palabra pueda ser recibida, porque es una palabra muy profunda. De la manera como Dios le habla al pueblo de Israel, es una palabra que asegura, ¿sí?, el cumplimiento de la forma como Dios está transmitiendo una palabra a su pueblo, cómo transmite una palabra a su iglesia. La palabra de Dios relata muchas profecías cumplidas, y esto se clasifica en profecías pasadas, profecías presentes y profecías
futuras. Las profecías presentes son aquellas que se están cumpliendo. Las pasadas pues, son todas las que ya se cumplieron, pero las presentes son las que estamos nosotros viviendo, las que estamos viendo que se cumplen día a día. Y hay profecías que son venideras, que son futuras. Pero creo yo que todos y cada uno de nosotros hemos vivido en la fe, hemos vivido en el conocimiento de Dios, en la formación espiritual que nos da Dios a través de su palabra, estas enseñanzas, esta regla de vida, esta conducta que nos da el Señor a través de la Escritura. Y creo que muchos de nosotros aún no hemos entendido, aún no hemos recibido. Hay profecías pasadas que para nosotros posiblemente apenas la estamos entendiendo y son presentes en nuestra vida. Y hay muchas profecías pasadas que para muchos no son ni presentes ni futuras. El cumplimiento del Mesías, desgraciadamente, desafortunadamente, para muchos israelitas, no fue cumplida. No ha sido cumplida, no ha sido presente, sigue en un futuro. Siguen esperando al Mesías, siguen esperando al Redentor, siguen esperando al Salvador. Qué lamentable es analizar esto. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el tiempo de la gracia, el pueblo de Israel no ha tenido la bendición de haber recibido a Jesús. No han tenido la bendición de haber recibido al Mesías. Y esto no generalizo. Aclaro, muchos de los israelitas no recibieron al Mesías a pesar de que son los que lo esperaban. No recibieron al Mesías, no recibieron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Así es que para ellos esta profecía no ha sido pasada, no ha sido presente, está en el futuro. Siguen esperando. Recibieron la palabra de Dios que ellos iban a recibir al Mesías, al Salvador, pero para muchos no ha sido así. De igual manera, es dentro de la iglesia. Yo no sé cuántos sigan esperando el cumplimiento de muchas palabras que ha hablado Dios y que para ellos o para nosotros aún no se ha cumplido. Y es necesario que a través de la enseñanza de la palabra, a través del conocimiento de su Espíritu Santo que está con nosotros, podamos nosotros recibir en esta noche una palabra que se cumpla y que se cumpla hoy para que nos dé esta seguridad en la fe, en la gracia. Que recibas hoy gracia, que recibas hoy la gloria de Jehová. Y es necesario que abras tu mente, es necesario que tengas la libertad para que tú recibas una palabra que no solo quede en tu mente, sino que trascienda a tu corazón y que mueva tus sentimientos a que seas fortalecido a través de esta palabra, porque la palabra de Dios que se te ha hablado una y otra vez a través de algún siervo de Dios, a través de algún ministro, a través de algún momento que tú hayas agarrado la Escritura y que esa palabra no se haya cumplido en su vida, hoy se cumpla para ti, se cumpla para mí. Si hay alguna palabra que yo no la estoy viviendo,
¿Hay alguna palabra que Jehová, desde el momento en que la hizo audible a mi entendimiento, a través de una lectura, el día de hoy yo la pueda recibir? El día de hoy yo pueda glorificar a Dios, pueda levantar bandera en todo lo alto y que pueda dar gracias a Dios porque esa palabra se está cumpliendo en mi vida. Hay una pregunta muy importante, pero ¿cuándo se cumple la palabra en nosotros? ¿Cuándo? Cuando vivimos confiados en su palabra. Cuando vivimos confiando en que toda palabra que recibimos se cumple. En el salmista David se cumplían las palabras de Jehová. Él tenía seguridad, él tenía confianza en todo lo que le hablaba a Dios, lo que recibía de parte de Dios, y él lo expresaba en cada momento. Si él estaba en algún peligro, él decía: levantaré mis ojos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Él no esperaba la ayuda de sus ejércitos. Él no esperaba la ayuda de los guerreros más fuertes. Él esperaba la ayuda divina. Él esperaba la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado promesa. Porque Dios había hablado. Y en él, en su diario vivir, se cumplía todas las palabras que Dios le refería. Tanto que el salmista David expresa en el Salmo 91, con esa certeza, con esa seguridad y con esa confianza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En estas palabras el salmista David declaraba, aseguraba que las palabras que le había hablado Dios, que las promesas que le habían dado Dios se cumplían en su vida, las estaba viviendo, tanto que cambiaba el palacio por aquella morada celestial, porque decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él no tenía la seguridad en los muros fortificados. Él tenía la seguridad bajo el abrigo del Altísimo. Quiera Dios que este testimonio, el testimonio de Samuel, el testimonio de David, empiecen a fortalecer nuestras vidas para que cada uno de nosotros podamos tener esta seguridad y esta confianza en la palabra que Dios nos ha dado. Porque nosotros como iglesia tenemos mucho que testificar delante de los hombres. Porque ese es nuestro ministerio, ese es nuestro trabajo, dar gloria a Dios a través del testimonio, testificar que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que nos ha dado promesas, que tenemos un Dios que nos ha dado seguridad, que tenemos un Dios que nos ha dado confianza y que esta confianza fortalece nuestra vida y que, como dice el tema, que el cumplimiento de las palabras de Jehová son nuestra seguridad. El cumplimiento de las palabras de Jehová son nuestra fortaleza y son nuestra fortaleza en nuestro diario vivir. Y de esta manera nosotros podemos enfrentar cualquier batalla, cualquier obstáculo, y nosotros recibiremos la victoria
porque Jehová ha hablado a cada una de nuestras vidas y nos ha fortalecido a través de esas palabras. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se nos da la promesa de la vida eterna. Y no solo debe ser una promesa la vida eterna, sino la vida eterna debe ser algo que nosotros lo estamos experimentando desde el momento que conocemos a Cristo, desde el momento que nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Desde ese momento nosotros empezamos a vivir una nueva vida en el Señor, y nosotros vamos encaminados para vida eterna, para una vida gloriosa, para una vida con promesa, un lugar donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. Tenemos la seguridad y la confianza de la muerte y resurrección de Cristo. Dice la Escritura que el Espíritu que resucitó al Señor Jesús, ese Espíritu va a resucitar en el día postero a cada uno de nosotros. Porque como decía el profeta al pueblo de Israel, el pueblo de Israel decía que era para mucho tiempo después la profecía. Y así la iglesia en este momento vive un poco distorsionado en las palabras que ha referido Dios a través de su escritura. Dice la misma palabra de Dios en el tiempo de la gracia, lo que muchos tienen por tardanza. Yo no sé dentro de nuestra iglesia cuántos lo tienen por tardanza. Dice, lo que muchos tienen por tardanza es por la misericordia de Dios, y esto se refiere a la venida de Cristo. Nosotros como iglesia sabemos que Cristo viene, pero ¿cuántos de nosotros esto lo tenemos por tardanza? Y es una profecía, es una palabra que Dios ha dado, pero nosotros tenemos la seguridad de que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo va a levantar a su iglesia. En el momento menos pensado, esta palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Estamos esperando el cumplimiento, pero debe confortarnos esta palabra porque la ha hablado Dios, de que Cristo viene por su iglesia. Cristo va a levantar su iglesia. Y bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Bienaventurados, somos bienaventurados. Y esto nos debe confortar, nos debe dar esa seguridad, porque esta es nuestra área espiritual, en que nosotros estamos recibiendo la fe a través de Cristo y la salvación a través del Señor Jesús. Sabemos que un día vamos a estar con Él. El Señor de manera clara dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para cada uno de nosotros, y donde esté yo, estarán con vosotros. Cristo ha preparado una morada para cada uno de nosotros. Cristo viene por su iglesia. Esto es una realidad de que allá en el reino de los cielos hay una morada celestial para cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros nombres escritos en cada morada. Y esto es una bendición para nosotros. Dios verdaderamente quiere fortalecer la fe en cada uno de nosotros. Quiere fortalecer tu vida en tu diario vivir. Quiere fortalecer tu vida en relación a la familia. Quiera Dios que cada uno de nosotros haya recibido la palabra que Dios dice en relación a la familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, tú y toda tu casa. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos familia inconversa, hijos inconversos, que no quieren nada con Cristo, pero la palabra de Dios ya ha sido dada. Recíbela, vívela. Lo que declares con tus labios, eso será. Tú declaras salvación aún para los que no han aceptado a Cristo en tu casa. Permanece en la fe, en la seguridad, en la confianza de que según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y que las familias toman nombre en el cielo, en la tierra, en el nombre de Jesús. Así es que mi familia es para Cristo por esta palabra. Y tu familia es para Cristo por esta palabra que Dios te está dando. Cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. En relación a tu vida secular,
Si en tu vida secular tú tienes una necesidad, tú tienes necesidad de trabajo y tú le pides, dice la Escritura que todo lo que pidas en el nombre de Jesús os será dado. Tú necesitas prosperidad en tu casa, tienes alguna necesidad. Si tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. Y si no lo pides, también te lo va a dar. Porque dice que Dios conoce nuestra necesidad y antes que pidamos, Él la sabe. Y si tú puedes esforzarte y escuchar la voz de Dios, porque estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y la Escritura dice de manera clara, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. ¿Qué nos puede hacer falta que Dios no vaya a suplir esa necesidad? Y de igual manera en nuestra área espiritual. En nuestra área espiritual es donde Dios se está glorificando, es donde Dios diariamente nos está fortaleciendo, es donde diariamente en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir, es necesario que nosotros seamos fortalecidos, seamos levantados a cada momento, porque realmente podemos menguar, podemos caer espiritualmente, pero poderoso es Dios para levantarnos de cualquier caída, dice la Escritura, y ver el cumplimiento de que si Dios habló esta palabra, nosotros debemos vivirla, nosotros debemos vivir confiados en que esta palabra se está cumpliendo en cada uno de nosotros. El Señor Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor Jesús sigue rogando al Padre por cada uno de nosotros. Hijitos míos, dice la Escritura, estas cosas os escribo para que no pequéis más. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. No te desanimes, hermano. Anímate. En este tiempo de pandemia es algo lamentable lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo como iglesia, los que estamos padeciendo como familia. El Señor me trae muy seguido esta palabra y yo me fortalezco en ella. Dice la Escritura en el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. Yo me fortalezco en ella. Y yo quiero estar dentro de esta bendición, dentro de esta promesa que dice Dios, porque lo dijo Dios, ninguna plaga tocará tu morada. Qué confianza del salmista David, ninguna plaga tocará tu morada. Si tú recibes esta palabra, tú puedes repetirla en este momento, donde quiera que estés, y que tú repitas conmigo, ninguna plaga tocará mi morada. Esta pandemia es una plaga, es una enfermedad que amenaza a todas las naciones, amenaza a la iglesia, a toda la iglesia. Pero que tú con esta palabra puedas echar fuera, ¿sí? Toda amenaza de pandemia, toda amenaza de enfermedad en contra tuya, en contra de tu familia, y que tú puedas vivir esta palabra. Ninguna plaga tocará tu morada. El Salmo 23. Nosotros tal parece que lo viviéramos, tal parece que lo palpáramos, lo entendiéramos de manera clara. Y hay una parte donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Este valle de pandemia, el semáforo rojo, eso es, ¿sí? Sombras de muerte, pero dice la Escritura, aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Acaso no la palabra de Dios dice Jehová? Dice que donde quiera que vayas, estaré contigo.
No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. Esta es la palabra que se debe cumplir en tu vida, en mi vida. Esta palabra te debe confortar, te debe dar fe, te debe dar seguridad, te debe dar confianza, te debe hacer que levantes tu mano en señal de victoria y que des gloria a Dios en este momento, que tú puedas decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Ciertamente, esta pandemia está dañando mucho a las naciones, está dañando mucho nuestra sociedad, nuestro medio, pero quédate con esta palabra, quédate con ella. Ninguna plaga tocará tu morada. Y de esa manera tú le estás dando cobertura a tu familia. Tú le estás dando seguridad. No solo te estás recibiendo tú la confianza y la seguridad, sino que tú estás haciendo con esta palabra un vallado alrededor de ti. Y estás dando la gloria a Dios. Y estás declarando delante de Dios. Y Dios en este momento te está escuchando. Que tú estás declarando esta victoria. Y que puedas caminar. Y donde quiera que vayas, puedas decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que no sea una palabra vacía en tu vida, porque yo he visto mucha iglesia despedir con el Salmo 23, ministros, hermanos, y la iglesia completa repetir el Salmo 23. Pero realmente no se está viviendo el Salmo 23. No lo estamos viviendo. Estamos padeciendo y estamos sufriendo. Y lo que dice el Salmo 23 es el sustento de todos y cada uno de nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué más podemos decir, hermanos? El cumplimiento de su palabra es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Nos hacemos una pregunta: ¿cómo podemos nosotros tener la seguridad de que lo que Dios ha hablado a nuestras vidas se viene cumpliendo en la intención de Dios, en el orden que Dios quiere que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender a escuchar a Dios a través de su palabra. Aprender a escuchar a Dios. Y confiar en que toda palabra que nosotros recibimos de parte de Dios se va a cumplir. El testimonio de Samuel en la palabra que recibía de parte de Dios, principalmente en una de muchas batallas, refirió una palabra que elevó su fe delante de Dios y expresó de la siguiente manera: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Qué quiere decir Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová? Para Samuel fue en el final de la batalla, en lo más recio de la batalla. Fue para Samuel expresar Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Era un momento de la batalla difícil, el más peligroso. En el momento en que ya no había más hasta dónde llegar. ¿Por qué? Porque lo más difícil era hasta ahí, donde Samuel no podía ganar esa batalla, esa guerra. Jehová llegó hasta ese lugar. Y cuando dice Samuel Ebenezer, es porque estaba recibiendo la estafeta de la victoria. Y había pendón en su corazón, y él decía: Ebenezer, hasta aquí
me ayudó Jehová. Ve el testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto así? Porque Samuel aprendió a escuchar a Dios. Y no solo escuchó a Dios, sino que le creyó a Dios. Las promesas que Dios le había dado, cuando él refiere Ebenezer, es porque había ganado la victoria con la ayuda de Dios. Saber escuchar la voz de Dios es algo importante para nuestras vidas. Pero hay algo más importante. Es creerle a Dios que todo lo que Él dice se cumple. Que pueda haber victoria en ti desde que recibes la palabra. Que tú puedas decir, porque lo dijo Jehová. Yo voy a vencer porque lo dijo Jehová. Y porque yo le creo a Dios. Él solo me ha dicho que puedas vivir como Josué. Y que puedas decir, Él solo me ha dicho, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Hubo mucha gente que le creyó a Dios. Y que Dios se glorificó porque ellos tuvieron la seguridad y la confianza de que Dios lo que habla y lo que dice se cumple. Quiera Dios que en este momento muchos de mis hermanos estén diciendo amén y se estén fortaleciendo, porque todo lo que tú has recibido, toda palabra que has recibido de Dios, así como se cumplió con los profetas, así como se cumplió con los reyes, se va a cumplir en tu vida y se va a cumplir contigo. Es necesario que la palabra que Dios, las palabras que Dios habla, se cumplan en cada una de nuestras vidas. Es algo importante, es algo necesario para fortalecernos en el diario vivir, en las batallas que enfrentamos, para poder vencer obstáculos de la mano de Dios. Es algo que debemos aprender a vivir. Te damos gracias, Padre eterno, glorificamos, Señor, bendecimos, Padre, tu glorioso nombre, porque tú eres bueno, Padre, para siempre, Señor, es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra llegue a cada una de nuestras vidas y que seamos convencidos a través de tu Espíritu Santo, Padre, que toda palabra, Señor, que proviene de tu boca, Señor, toda palabra se cumpla para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por mi vida, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, glorifícate, Padre, y que esta palabra, Señor, podamos nosotros vivirla, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que esta palabra nos conforte, que esta palabra, Señor, nos dé la confianza que nosotros necesitamos, la seguridad, Señor, y que nosotros podamos dar testimonio, Señor, en todo lugar, Señor, de que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que nos da palabra, Señor, y que esa palabra se cumple, y que esa palabra la estamos viviendo, Señor, y que esa palabra da testimonio en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Un saludo, hermanos, a todos.